junto con la ley, que era la fuente más importante y la fuente preeminente del derecho, se decía que había una segunda fuente del derecho, y esa segunda fuente del derecho era la costumbre. La costumbre, que era la reiterada o una reiteración inveterada de comportamiento realizada por la sociedad con ánimo jurídico y reconocida por un operador jurídico, por un juez, era otra fuente del derecho que tenía un ámbito relativamente restringido y que de alguna manera también había sido perseguida, porque la gran dinámica del siglo XIX, la dinámica jurídica del siglo XIX, la famosa polémica Tibó-Savigny, la polémica de la codificación, de la conversión en normas legales de las costumbres tradicionales. La costumbre quedaba relegada básicamente a un ámbito de la sociedad mezclado con la historia y sobre todo mezclado con viejas tradiciones. Pero era una fuente de derecho, y estoy hablando de los sistemas continentales, de relativa poca importancia. Junto con esa segunda fuente del derecho tradicional, el Código Civil español todavía contempla una tercera, que son los llamados principios generales del derecho, que son una especie de valores que realmente nadie sabía lo que eran, y creo que sigue sin saberse lo que eran una especie de principios suprapositivos que atenuaban la rigidez de lo jurídico y que le daban una especie de fundamentación valorativa que permitían construir el derecho desde una lógica que no era solamente la lógica positiva. Estas tres fuentes, que eran las fuentes tradicionales, admitían un papel muy secundario a la jurisprudencia. La jurisprudencia, en realidad, y la interpretación europea continental de la jurisprudencia era una interpretación que no entendía a la jurisprudencia como fuente del derecho. El judge mighty law, el juez hace el derecho, estaba proscrito, porque en su lugar lo que existía era la famosa afirmación de Montesquieu, que el juez lo que hacía era simplemente un pouvoir en quelque façon nul, un poder de alguna manera nulo. El juez era un poder que revisaba la aplicación que del derecho hacían otros operadores jurídicos, pero en ningún momento estaba autorizado a crear el derecho. Los revolucionarios franceses fueron especialmente taxativos al respecto. La obsesión de la revolución es justamente desposeer a los viejos magistrados, a los viejos parlamentos franceses. Montesquieu, curiosamente, procedía de ellos, de cualquier atribución que pudiera significar la creación del derecho. Por lo tanto, la jurisprudencia no era fuente del derecho. Se admitía en determinados casos que el último de los órganos, la Corte de Casación, en algunos países llamados Tribunal Supremo, pudiera a través de la vía interpretativa tener un papel de colaboración, pero en realidad, de una manera clara y directa, se decía que solamente había tres fuentes del derecho: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.